Si alguna vez te has preguntado qué dice realmente la Biblia sobre el divorcio, este video es para ti. Vamos a responder con claridad y compasión si el divorcio es pecado, cuando lo permite Dios, y qué pasa si ya te volviste a casar. Este no es un mensaje para juzgarte, sino para mostrarte la verdad de Dios y su gracia poderosa, incluso en medio del dolor y el fracaso. Quédate hasta el final porque no solo recibirás respuestas bíblicas, sino también una oración que puede marcar un antes y un después en tu vida. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y déjanos tus preguntas o testimonios en los comentarios. Queremos caminar contigo, a la luz de la palabra. Aquí comienza un camino de sanidad. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el divorcio? ¿Es un pecado imperdonable? ¿Hay situaciones donde está permitido? ¿Y qué pasa con los que ya están divorciados? Estas son preguntas que muchas personas se hacen en silencio, cargando con culpa, confusión o simplemente buscando una guía clara en medio de una situación dolorosa. Quizás tú estás pasando por un divorcio. O quizás estás considerando uno. O tal vez conoces a alguien muy cercano que lo está viviendo. Sea cual sea tu situación, lo cierto es que este tema toca fibras profundas en el corazón, y también en nuestra fe. El divorcio no es solo una decisión legal o emocional. Es un tema espiritual. Es algo que afecta no solo a dos personas, sino también a sus hijos, a sus familias, a sus comunidades, y sí, también a su relación con Dios. No se trata de juzgar, sino de comprender. Porque para muchos cristianos, el divorcio se convierte en una herida que duele más cuando no se sabe cómo Dios la ve. Tal vez has escuchado opiniones muy duras, o enseñanzas confusas. Algunos dicen, si te divorcias, ya no puedes volver a casarte. Otros aseguran, Dios te condena si te divorcias. Pero también hay quienes predican un mensaje de gracia tan amplio que ya no queda lugar para la santidad. Entonces, ¿quién tiene la razón? En este video, vamos a dejar de lado las opiniones humanas y vamos a ir directo a la palabra de Dios. Vamos a examinar qué dice la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, sobre el divorcio. Vamos a escuchar lo que dijo Jesús, lo que enseñó Pablo, y cómo entender todo esto en el contexto del amor, la justicia y la verdad de Dios. Prepárate, porque puede que lo que descubras hoy no solo cambie tu perspectiva, puede cambiar tu vida. Quiero que sepas algo desde el principio, este no es un video para condenarte, sino para acercarte al corazón de Dios. Si estás herido, confundido o arrepentido, hay esperanza. Si estás buscando dirección, Dios puede hablarte. Y si ya has pasado por un divorcio, hay restauración. A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en las Escrituras, no solo para entender las reglas, sino para conocer el propósito y la gracia de Dios. Verás que, aunque la verdad de Dios es firme, su misericordia es aún más profunda. No estamos aquí para justificar lo que es pecado, pero tampoco para ignorar lo que es redención. La promesa espiritual que te hago es esta: si abres tu corazón y escuchas con humildad, Dios puede traer luz donde hoy hay oscuridad. Puede darte paz donde ahora hay culpa. Puede darte dirección clara donde todo parece confuso. No es un camino fácil, pero es un camino seguro, porque está basado en la palabra viva de Dios. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Y esa es la libertad que quiero que experimentes hoy. Libertad no para hacer lo que quieras, sino libertad para vivir en la voluntad de Dios, aun después de un fracaso, aun en medio del dolor. Quédate hasta el final, porque cada enseñanza bíblica que compartiré está diseñada no solo para informarte, sino para transformar tu vida espiritual. Y al terminar, oraremos juntos para que el Espíritu Santo te fortalezca, te consuele y te guíe. Antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Aquí hablamos con claridad, sin rodeos, pero siempre con compasión, sobre temas que realmente importan para tu fe y tu vida diaria. Si este tema ya te está tocando el corazón o si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces, una palabra puede ser el inicio de una sanidad profunda. Y no te vayas sin dejar un comentario. Quiero saber cómo este mensaje te habla, y juntos podemos formar una comunidad donde nos apoyamos unos a otros a la luz de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a entrar en el contenido. Vamos a descubrir qué dice exactamente la Biblia sobre el divorcio, empezando por el principio.
En este video vamos a recorrer juntos lo que la Biblia dice sobre el divorcio desde una perspectiva completa, no parcial. Vamos a ver el corazón de Dios desde la creación, pasando por la ley de Moisés, las enseñanzas directas de Jesús y el consejo pastoral del apóstol Pablo. Todo con el contexto histórico y espiritual que necesitas para entender, no solo letras, sino el espíritu de la palabra. Veremos 4 bloques de enseñanza fundamentales. Primero, hablaremos del diseño original del matrimonio según Dios. Luego, exploraremos por qué se permitió el divorcio bajo la ley mosaica. Después, nos detendremos en las palabras claras y fuertes de Jesús sobre este tema. Y finalmente, veremos qué dice Pablo sobre situaciones complejas como cuando un cónyuge no creyente quiere separarse. Al final, tendrás un panorama completo. Y lo más importante, hablaremos de cómo Dios puede restaurar tu corazón, incluso si has fallado o has sido herido profundamente. Porque hay esperanza, siempre que volvamos a Él. Para entender lo que la Biblia dice sobre el divorcio, primero debemos comprender qué es lo que Dios diseñó desde el principio. No podemos hablar de ruptura sin entender primero la intención original del Creador. En Génesis 2:24 leemos: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo no es una mera descripción social. Es una declaración divina. Dios no creó el matrimonio como un contrato, sino como un pacto sagrado. 2 personas se convierten en una sola carne. No es solo una unión física, sino espiritual y emocional. Esta unidad refleja el carácter de Dios, su fidelidad, su compromiso, su amor eterno. Cuando Jesús fue interrogado sobre el divorcio en Mateo 19, Él no comenzó hablando de excepciones ni de permisos. Comenzó volviendo al principio. Leamos Mateo 19, 4-6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús no solo cita Génesis, sino que lo interpreta con autoridad divina. Él establece que el matrimonio fue instituido por Dios mismo. No es un invento humano, no es una construcción cultural. Es una obra divina. Y lo que Dios une, no debe separarse por capricho humano. El matrimonio es una imagen terrenal del amor eterno entre Cristo y su iglesia, Efesios 5, 31-32. Así como Cristo nunca abandona a su iglesia, así también el matrimonio fue diseñado para ser una relación indisoluble. Esto no significa que no habrá desafíos, sino que el compromiso va más allá de las emociones del momento. Es un pacto, no un contrato. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este diseño original cuando hablamos de divorcio? Porque si no entendemos el propósito, terminamos justificando la destrucción de algo que fue hecho para glorificar a Dios. El pecado ha distorsionado muchas cosas, incluyendo el matrimonio. Pero el modelo de Dios sigue siendo el mismo. Muchos entran al matrimonio con una mentalidad de salida. Si no funciona, me divorcio. Pero Dios no lo diseñó así. El pacto matrimonial no es solo entre 2 personas, sino también con Dios. Es un acto de obediencia, de entrega y de fe. Aquí es donde necesitamos examinarnos. ¿Estamos viendo el matrimonio como Dios lo ve? ¿O como el mundo lo presenta? Quizá tú ya pasaste por un divorcio y estas palabras te duelen. No te cierres. Dios no está trayendo condenación, sino luz. Porque cuando entendemos el diseño, podemos ver también cómo Él quiere sanar y restaurar. Así que antes de hablar de las circunstancias en que la Biblia permite el divorcio, tenemos que grabar esto en el corazón: el deseo de Dios siempre fue la unidad, la permanencia, la fidelidad. El divorcio nunca fue parte de su plan original. Después de establecer el diseño original del matrimonio, es natural que surja una pregunta: si Dios quiso que el matrimonio fuera para siempre, ¿por qué entonces permitió el divorcio en el Antiguo Testamento? Veamos lo que dice Deuteronomio 24, 1-2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Este pasaje fue la base legal que los fariseos usaron para justificar el divorcio. Pero es muy importante entender el contexto.
Dios no estaba aprobando el divorcio como algo bueno. Estaba regulando una práctica que, por causa del pecado del hombre, ya estaba ocurriendo. La expresión alguna cosa indecente fue interpretada de formas muy distintas por las escuelas rabínicas. Algunos decían que solo se refería a inmoralidad sexual. Otros, como la escuela de Yale, permitían el divorcio incluso si la esposa quemaba la comida. Esta distorsión es justamente lo que Jesús corrige en el Nuevo Testamento. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús por qué Moisés permitió el divorcio, él responde en Mateo 19:8. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús es claro. El divorcio fue una concesión, no una autorización plena. Fue permitido, no porque fuera lo correcto, sino porque el corazón humano se había endurecido tanto que las mujeres quedaban desamparadas, vulnerables, rechazadas sin protección legal ni dignidad. En ese contexto, la carta de divorcio tenía el propósito de darle a la mujer una prueba legal de que estaba libre para volver a casarse. Era una medida de misericordia en medio de una cultura patriarcal y pecadora. Pero jamás fue una aprobación moral del divorcio. Fue una provisión temporal por la caída del hombre. Esto nos enseña algo poderoso. Dios, aunque no aprueba el pecado, a veces provee una estructura de protección en medio del quebranto. Pero eso no significa que lo quebrado sea su voluntad. Dios regula, pero no necesariamente respalda. Aquí es importante detenernos y reflexionar, ¿cuántas veces usamos las concesiones de Dios para justificar nuestras decisiones? ¿Cuántas veces buscamos en la Biblia una salida, en lugar de buscar transformación del corazón? El hecho de que algo esté en la Biblia no significa que sea el ideal de Dios. Hay muchas cosas registradas en la Escritura que son el reflejo del pecado del hombre, no del carácter de Dios. Por eso Jesús nos devuelve al principio. Nos recuerda que, aunque Moisés permitió el divorcio, eso fue por la dureza del corazón, no por aprobación divina. Así que el llamado aquí es doble. Si estás casado, lucha por tu matrimonio. Busca restauración, consejería, oración. No uses la puerta del divorcio como una salida fácil. Pero si ya pasaste por un divorcio, o estás en una situación extremadamente compleja, no te aísles. La palabra de Dios también tiene dirección y gracia para ti. Y eso es lo que exploraremos a continuación. Cuando Jesús habló del divorcio, sus palabras fueron claras, firmes y a la vez llenas de verdad. No suavizó el tema. No lo hizo más fácil para agradar a la gente. Él habló desde la perspectiva del reino de Dios, y eso siempre confronta nuestro corazón. Leamos Mateo 5, 31-32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí, Jesús va más allá de la ley mosaica. Él restablece el estándar original de Dios. Y nos dice algo profundo: el divorcio, cuando no tiene fundamento bíblico, no solo rompe una relación humana, sino que acarrea consecuencias espirituales. La única excepción que Jesús menciona es la fornicación, palabra que en griego es porneia, y que incluye todo tipo de inmoralidad sexual. Esta es una causa seria que puede romper el pacto matrimonial porque destruye la confianza, la unidad y la fidelidad. No es una excusa automática para divorciarse, pero sí una razón legítima según Jesús. En Marcos 10, 11-12, Jesús añade: y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este pasaje elimina la parcialidad cultural de su época, donde solo el hombre podía iniciar el divorcio. Jesús pone a ambos cónyuges en el mismo nivel de responsabilidad y santidad. Ahora bien, debemos hacernos una pregunta honesta: ¿está diciendo Jesús que toda persona divorciada que se vuelve a casar comete adulterio permanente? ¿Significa eso que no hay perdón ni restauración? Aquí es donde el contexto y el corazón del Evangelio son fundamentales. Jesús está confrontando una práctica común de su tiempo, donde los hombres divorciaban a sus esposas por razones triviales. Él no está dictando una ley eterna para aplastar al arrepentido, sino exponiendo la gravedad del pecado y la necesidad de tomar el matrimonio en serio. La Biblia no enseña que el divorcio en sí sea el pecado imperdonable. Enseña que el adulterio es pecado, que romper el pacto matrimonial es grave,
pero también enseña que hay gracia, perdón y restauración para todo aquel que se arrepiente. En Juan 8:11, Jesús le dice a una mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete, y no peques más. Ese es el equilibrio perfecto. No condenación, pero tampoco justificación del pecado. Jesús ofrece gracia, pero una gracia que transforma. Si tú has divorciado por una causa no bíblica, o si te has vuelto a casar sin la dirección de Dios, no ignores el peso de lo que Jesús enseña. Pero tampoco te hundas en culpa eterna. Acércate a Dios en humildad. Examina tu vida. Busca restauración. Él es fiel para perdonar y guiar. Y si estás casado ahora, guarda tu pacto con temor de Dios. El matrimonio es sagrado. No permitas que el corazón se endurezca. No juegues con lo que Dios unió. Jesús vino a restaurar, no a desechar. Y su verdad, aunque confronta, también sana. Las palabras de Jesús nos muestran el estándar divino y la seriedad del matrimonio. Pero, ¿qué pasa cuando las circunstancias son complejas? ¿Qué hacer cuando uno de los cónyuges no es creyente? ¿Y si hay abandono? ¿Cómo actuar ante una relación rota sin una salida clara? Para esto, Dios nos dejó una guía sabia a través del apóstol Pablo. En 1 Corintios 7, Pablo responde a preguntas muy prácticas sobre el matrimonio y el divorcio, especialmente en un contexto donde muchos creyentes se estaban convirtiendo al Evangelio, mientras sus esposos o esposas permanecían incrédulos. Veamos lo que dice 1 Corintios 7, 10-11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí, Pablo reafirma la enseñanza de Jesús. El llamado es a no separarse. Pero si se da una separación, no se permite un nuevo matrimonio, sino la reconciliación. Esto revela el deseo profundo de Dios, restaurar, no reemplazar. Pero Pablo también reconoce situaciones límite. Continúa en los versículos 12-15. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Este pasaje nos abre un nuevo panorama. Pablo introduce una excepción adicional, el abandono por parte de un cónyuge no creyente. Si esa persona se va, el creyente no está obligado a mantener esa unión forzada. Dios nos ha llamado a vivir en paz, no en opresión constante. Es importante subrayar que Pablo no está promoviendo el divorcio, sino reconociendo la realidad del dolor, del rechazo y de la ruptura cuando no hay fe compartida. El matrimonio no puede ser sostenido por uno solo eternamente si el otro ha decidido cortar todo lazo. Pero, atención, esta no es una excusa para divorciarse solo porque el cónyuge no es creyente. Pablo es claro, si el incrédulo quiere permanecer, el creyente debe permanecer fiel. La esperanza es que, a través del amor, el respeto y el testimonio, ese esposo o esposa conozca a Cristo. Ahora bien, ¿qué hay del abuso? ¿Qué hay del peligro físico o psicológico? Aunque Pablo no lo menciona explícitamente, el principio de que Dios nos ha llamado a vivir en paz puede aplicarse. No se trata de usar esto como salida rápida, sino de discernir con sabiduría pastoral y acompañamiento espiritual cuando una situación deja de ser segura o saludable. Una cosa es clara, el Evangelio nos llama a la reconciliación, pero no a la esclavitud. A la santidad, pero también a la verdad. Por eso, si estás en una situación difícil, busca consejo sabio. Habla con líderes espirituales maduros. No tomes decisiones precipitadas, pero tampoco te encierres en el miedo. Dios no ignora tu sufrimiento. Y su palabra tiene dirección para ti, incluso en medio del dolor. Ahora que hemos visto el diseño original, la ley mosaica, las enseñanzas de Jesús y el consejo de Pablo, es tiempo de hablar del corazón de todo esto, la gracia de Dios en medio del fracaso. Porque incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue siendo fiel. Tal vez has llegado hasta aquí con el corazón en la mano. Tal vez has recordado momentos de dolor, decisiones difíciles, lágrimas que aún no se han secado. Tal vez has pasado por un divorcio y te preguntas si Dios todavía te mira con amor.
O tal vez estás en un matrimonio roto, al borde del colapso, luchando por mantenerte en pie. Sea cual sea tu situación, hay algo que necesitas oír con claridad: la gracia de Dios no se ha apartado de ti. El divorcio no es el pecado imperdonable. No es la tumba definitiva de tu vida espiritual. No es el final de tu propósito. Es una herida, sí. Es un fracaso en un área muy sagrada, también. Pero Dios es especialista en restaurar lo que parece arruinado. Él no solo remienda, Él renueva. No solo cubre la vergüenza, Él transforma el dolor en testimonio. Romanos 8:1 nos da una verdad que debes guardar como un ancla. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú estás en Cristo, si has venido a Él con un corazón arrepentido, si has reconocido tus errores y deseas vivir en obediencia, no hay condenación para ti. Puede que la gente te juzgue. Puede que incluso tú mismo te castigues. Pero Dios ya pagó el precio. Jesús llevó tu vergüenza, tu pecado, tu historia rota, y lo clavó todo en la cruz. Isaías 61:1-3 dice que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a consolar a los que lloran, a darles corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es tu promesa. Esa es tu porción. Esa es la esperanza para ti, aunque hayas fallado. Dios no ha terminado contigo. Tal vez tu matrimonio terminó porque fuiste traicionado. Tal vez fuiste tú quien falló. Tal vez intentaste todo y aún así todo se vino abajo. Escúchame bien, Dios puede hacer algo nuevo en ti. No estás condenado a vivir en la sombra del pasado. No estás condenado a vivir sin propósito. ¿Te has vuelto a casar después de un divorcio? ¿Lo hiciste sin entender la gravedad del pacto? Hay perdón. Pero ese perdón no te deja igual. Te llama a vivir con una nueva conciencia, con una nueva santidad, con una nueva devoción. No para borrar lo que fue, sino para honrar lo que ahora es, de la manera que Dios manda. ¿Sigues casado y tu matrimonio está herido? Dios puede restaurar lo que el enemigo quiso destruir. Tal vez parezca imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Él puede sanar, perdonar, restaurar y renovar. Hoy es un día para dejar el pasado a los pies de la cruz y caminar en la luz de la verdad. No importa lo profundo que haya sido el fracaso, la gracia de Dios siempre es más profunda. No importa cuán roto estés, Dios puede hacer todo nuevo. Así que levántate. No con orgullo, sino con fe. No con excusas, sino con esperanza. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Hoy hemos recorrido juntos un tema profundo, sensible y necesario. Hemos visto que el corazón de Dios para el matrimonio es la unidad, la fidelidad y la permanencia. Desde Génesis hasta las enseñanzas de Jesús y Pablo, la Biblia nos presenta el matrimonio no como un contrato que puede romperse cuando se vuelve incómodo, sino como un pacto sagrado reflejo del amor de Cristo por su Iglesia. También vimos que el divorcio, aunque permitido en ciertos casos por la dureza del corazón humano, nunca fue parte del plan original de Dios. Jesús fue claro al señalar que el divorcio, fuera de las causas establecidas en la Escritura, conduce al pecado del adulterio. Pero también entendimos que la gracia de Dios es más poderosa que nuestro pasado, y que no hay condenación para los que están en Cristo. Si estás casado, cuida tu matrimonio con temor de Dios. Lucha por él. Pide ayuda. Busca restauración. Si estás separado, examina tu corazón y busca reconciliación si es posible. Y si estás divorciado, y quizás has vuelto a casarte, acércate a Dios con humildad, confía en su perdón y vive tu presente con santidad. Ahora quiero orar contigo. No importa en qué etapa estés. Lo importante es que tu corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios y seguirla. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, que es clara, verdadera y llena de gracia. Hoy venimos ante ti con nuestros corazones abiertos, reconociendo que te necesitamos. Algunos venimos con heridas profundas por un divorcio. Otros, con matrimonios al borde del colapso. Otros, con culpa o confusión. Pero tú conoces cada historia, cada lágrima, cada decisión. Padre, sana al que está herido. Fortalece al que lucha por su matrimonio. Da sabiduría al que necesita tomar decisiones difíciles.
Y a quienes ya han fallado, dales el consuelo de tu perdón y la fuerza para vivir en obediencia desde hoy. Limpia nuestras conciencias, renueva nuestros corazones, y que podamos reflejar tu amor en nuestras relaciones. Que no vivamos con miedo o culpa, sino con fe, esperanza y una pasión renovada por hacer tu voluntad. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios y nuestro futuro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás contenido bíblico claro, profundo y lleno de esperanza para enfrentar los desafíos reales de la vida cristiana. Deja un comentario. Cuéntanos si este tema te ha ayudado, si tienes preguntas o si deseas que oremos por ti. Tu historia importa, y no estás solo. Esta comunidad es un espacio para apoyarnos en la verdad de Dios. Y no olvides compartir este video con alguien que lo necesite. Tal vez conozcas a alguien que está luchando en su matrimonio, o que ha pasado por un divorcio y necesita escuchar esta verdad llena de gracia. Dios puede usar tu pequeño gesto para traer sanidad a otro corazón. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te guíe en cada paso. Y recuerda, no hay nada que el amor de Dios no pueda restaurar. Hasta la próxima. Gracias por haberte quedado hasta el final. De corazón, gracias por abrir tu mente y tu espíritu para escuchar este mensaje. Sabemos que no es un tema fácil, pero si hoy has sentido que Dios te habló, que te consoló o que te dio claridad, entonces valió la pena cada minuto. Queremos que sepas que no estás solo. Que tu historia importa. Y que, en Cristo, siempre hay esperanza. Si este video te ayudó, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás mensajes que transforman, basados 100% en la palabra de Dios. Compártelo con alguien que lo necesite. Mándalo por WhatsApp, por Facebook, por correo o como puedas. Tal vez ese pequeño gesto tuyo sea la chispa que Dios use para comenzar una restauración profunda en otro corazón. Déjanos en los comentarios tu testimonio, tu pregunta o tu petición de oración. Queremos leerte, orar por ti, y acompañarte en tu caminar con Dios. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de paz.